Chivas con bajas importantes frente a Pumas. Las Chivas Rayadas de Guadalajara están de vuelta en el campo de entrenamiento tras su victoria sobre la Franja del Puebla. El partido que se había pospuesto por el mal clima en la Angelópolis dejó a los rojiblancos con un sabor agridulce debido a las lesiones que ahora afectan al equipo. Con la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el horizonte, el técnico Gabriel Milito enfrenta un rompecabezas para armar su once inicial. Entre las bajas más preocupantes está la de Eric Gutiérrez, quien sufrió una segunda lesión muscular que lo mantendrá alejado del campo por un tiempo indefinido. A esto se suma la incertidumbre sobre Brian Alonso González, quien salió lastimado en el duelo contra Puebla y aún espera un diagnóstico definitivo. La situación se complica con la ausencia de Roberto Alvarado, quien se recupera de un esguince sufrido en el clásico contra las Águilas del América. Por otro lado, hay una luz de esperanza con la posible inclusión de Javier Chicharito Hernández en el próximo partido. Su evolución ha sido favorable y podría ser una pieza clave en el ataque rojiblanco contra los Pumas. Sin embargo, Daniel Aguirre no correrá con la misma suerte, ya que su recuperación aún no le permite regresar al campo. La afición aún espera con ansias ver a su equipo completo, pero las lesiones han complicado el panorama. El enfrentamiento contra los Pumas de la UNAM se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en el Estadio Olímpico de CEU. Este partido es crucial para las aspiraciones de las Chivas en el torneo y la presión está sobre los hombros de Milito por encontrar la fórmula ganadora a pesar de las bajas. La afición rojiblanca confía en que el equipo pueda superar estas adversidades y seguir sumando puntos importantes. Con el torneo Apertura 2025 en pleno apogeo, cada partido cuenta y las Chivas no pueden permitirse más tropiezos. La expectativa es alta y el equipo deberá demostrar su capacidad de adaptación y resiliencia en el campo. Los seguidores del rebaño sagrado esperan que a pesar de las dificultades, el equipo pueda dar la sorpresa y llevarse los 3 puntos en su visita a la capital. La joya de Puebla que Chivas fue incapaz de pulir, un futbolista que le quitaron a la franja en busca de potenciar todo su talento, pero que finalmente ha quedado en nada y lo dejaron a la deriva intentando recuperar su carrera. Hablamos de Emilio Tame. En el mundo del fútbol, el camino de una joven promesa no siempre es directo al estrellato. Este es el caso de Emilio Tame, mediocampista que tras ser considerado una de las mayores promesas del Puebla, se unió a las filas de Chivas de Guadalajara en 2023. Sin embargo, 2 años después, la historia no ha tenido el final esperado y el jugador ha dejado el club para buscar un nuevo comienzo. Emilio Tame llegó a las Chivas en julio del 2023 con la ilusión de consolidar su carrera en uno de los equipos más grandes de México. El mediocampista que se formó en las fuerzas básicas del Puebla desde la categoría sub-15 había demostrado un gran potencial. No obstante, su paso por el equipo de Guadalajara fue discreto. En los 2 años que estuvo en el club, Tame disputó un total de 29 partidos, una cifra que no fue suficiente para ganarse un lugar en el primer equipo. Después de un tiempo sin el desarrollo esperado, las Chivas tomaron la decisión de dejar ir al jugador. En junio del 2025, Emilio Tame se unió al Atlético San Luis. En este nuevo club, el mediocampista mexicano intentará consolidar su carrera en la categoría sub-21, lo que representa un pase atrás para un jugador que aspiraba a la primera división. A pesar de los contratiempos, esta es una nueva oportunidad para que el joven futbolista demuestre el talento que se le vio en su etapa con el Puebla. Lo cierto es que Emilio Tame, la joya de Puebla que Chivas fue incapaz de pulir, un futbolista de apenas 20 años que ha demostrado tener potencial, pero no ha sido suficiente para tener una oportunidad dentro de la Liga MX. Se mantiene sin debutar en la máxima categoría. El partido retrasado 20 horas por la lluvia que cayó el viernes por la noche en el Estadio Cuauhtémoc se disputó finalmente este sábado, donde Chivas se impuso 0-2 a Puebla gracias a los goles tempraneros de Brian González y Omar Gopea. A pesar del mal estado de la cancha, el rebaño sagrado supo sobreponerse y abrió el marcador al minuto 5. Brian González, con una acrobacia en el área chica, remató de media tijera para poner el 0-1. Apenas 6 minutos después, al 11, Guadalajara amplió la ventaja. Efraín Álvarez puso en juego un saque de manos y Omar Gopea se animó desde larga distancia. El disparo, favorecido por las condiciones del campo, venció al arquero Julio González. El duelo se apagó tras los 2 tantos visitantes. Al 28, el VAR anuló una tarjeta roja mostrada a Santiago Sandoval tras un choque con Pablo Gamarra, y así el conjunto tapatío llevó con calma la primera parte. En el complemento, Chivas cedió la iniciativa a Puebla, pero la franja generó muy poco peligro. La única aproximada fue un cabezazo desviado de Nicolás Díaz. Con el triunfo, Guadalajara se colocó en zona de clasificación por primera vez en el torneo. Con las condiciones tan complicadas que había en el terreno de juego, Brian González se llevó las palmas al hacer un gol de otro partido. El Cotorro le dio la ventaja muy temprano a Chivas con un golazo de media tijera para encaminar el triunfo rojiblanco.
Chivas logró tomar ventaja de 2 goles al minuto 11. Gobea se animó a disparar de larga distancia tras un saque de manos por parte de Efraín Álvarez. El mediocampista del equipo tapatío aprovechó las condiciones adversas del campo para aumentar el marcador y sentenciar el triunfo en el Estadio Cuauhtémoc. La fuerte lluvia del viernes impidió que el duelo se disputara en su horario original de las 21 horas. La acumulación de agua obligó a reprogramarlo para el sábado a las 17 horas. Aunque la cancha no estaba en óptimas condiciones, la ausencia de lluvia durante el juego permitió completar los 90 minutos, pese al lodo que cubrió gran parte del campo. Brian González, uno de los refuerzos más destacados de la Apertura 2025, estrenó su cuenta goleadora en la Liga MX con el rebaño, al anotar de espectacular tijera el tanto que abrió el marcador. El canterano de Pachuca ya había hecho un gol en la Leagues Cup en agosto. La crisis de resultados en los últimos torneos para Chivas se había reflejado al no poder acumular victorias en los más recientes 11 meses. Esto había pasado por última vez en la Apertura 2024 cuando Guadalajara venció 0-2 a Pachuca y después en casa derrotó 3-2 a Necaxa en el interinato de Arturo Ortega. Tuvieron que pasar 2 técnicos para que se acabara esta racha negativa. Y a la Apertura 2025 había sido complicado para el Cone, relegado por Gabriel Milito al equipo sub-21, donde disputó 6 partidos y marcó 2 goles. Las múltiples lesiones en el plantel propiciaron su regreso al primer equipo, y este sábado en Puebla volvió a tener minutos en la Liga MX, algo que no ocurría desde el 19 de abril. La franja seguirá como último lugar general de la tabla y visitará el próximo sábado a Gallos Blancos de Querétaro. Guadalajara por fin tendrá la oportunidad de tomar un descanso después de 2 semanas consecutivas con juegos a media semana. El domingo de la semana entrante visitará a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la jornada 12. El siempre polémico David Faitelson una vez más es tendencia en las redes sociales, más específicamente en la red social X, después de pronunciarse sobre el encuentro de Chivas y Puebla. Esto fue lo que dijo el famoso comentarista de TUDN sobre este gran encuentro que se retrasó todo un día por las condiciones climatológicas. Después de que terminara el partido de la jornada 11 entre el Puebla contra Guadalajara correspondiente a la jornada 11 de la Apertura 2025, el comentarista y analista de TUDN David Faitelson no se dejó esperar y comentó lo siguiente en su cuenta de X. Impresentable la cancha del Puebla, una vergüenza que se juega ahí fútbol de primera división y todavía el peor equipo de casa. Solo un par de minutos después el periodista complementó con: qué pena que los futbolistas sean tan sumisos en el fútbol mexicano. Hoy en Puebla se pone en riesgo la integridad física del jugador, inadmisible. Las condiciones del campo en el partido del sábado en el Estadio Cuauhtémoc fueron inaceptables de ver, y peor para un equipo de primera división que jugara un duelo en una cancha tan insegura. El estado del campo del juego fue terrible, una cancha con parches, césped suelto, hoyos, lodo, desprendimientos al correr y muchas deficiencias más fueron algunas de las condiciones con las que ambos equipos tuvieron que disputar este partido de la Apertura 2025, que se retrasó todo un día gracias a las condiciones climatológicas que no permitieron que se jugara en el tiempo y forma establecidos en el calendario. El permitir que los jugadores tengan encuentros en campos como este solo aumenta las posibilidades de lesiones peligrosas, ya sea desde una torcedura o calambre hasta llegar a una fractura, desgarros musculares, lesiones de rodilla y muchos problemas más por campos de fútbol en condiciones precarias. Tanto jugadores locales y visitantes en este partido entre Puebla y Chivas tuvieron que tirarse al suelo por momentos para atender los calambres que el mismo esfuerzo en el campo causaron por las malas condiciones de la cancha. Para sorpresa de muchos internautas, en esta ocasión el comentarista de TUDN ha recibido más apoyo que quejas sobre los posts en la red social de X, ya que es evidente la pésima condición del Estadio Cuauhtémoc. Sin duda alguna se espera que el Club Puebla tome cartas en el asunto sobre el estado de su cancha y que la FMF tome en consideración el bienestar de los jugadores, evitando que se desarrollen partidos de la Liga MX en un campo que no es seguro. Chivas poco a poco comienza a encontrar el camino del triunfo. El fin de semana pasado vencieron al Puebla por pizarra de 0-2 con 2 golazos. Brian González, el cotorro, se lució con un disparo de tijera tras un pase de Richard Ledesma. Lamentablemente tuvo que abandonar el partido por una lesión y en un video que salió a la luz mostraba el intenso dolor del defensor. González salió de cambio y en un video se puede observar cómo los médicos de Chivas están atendiendo su tobillo derecho, pero el jugador no soportaba el dolor y hasta se agarró la cabeza. Dos de los refuerzos de Chivas comienzan a dejar buenas sensaciones. Richard Ledesma se ha convertido en un jugador diferente que ayuda al rebaño a soñar con la liguilla. El cotorro llegó este semestre al Guadalajara y de los 11 partidos en los que ha sido necesitado, todos los ha jugado de titular, suma un gol y 912 minutos.
Hay que recordar que el Cotorro todavía estuvo con el Pachuca en el Mundial de Clubes 2025 y fue hasta que regresó de dicho compromiso que se empezó a poner a las órdenes de Gabriel Milito. A sus 22 años de edad, el defensor ya tiene 5 años desde que debutó en Primera División. Al término del partido contra el Puebla, Gabriel Milito, entrenador de Chivas, aseguró que el grupo sabe que le quedan 6 finales por jugar y que no es momento de relajarse si quieren conseguir el primer objetivo. También resaltó que habían tenido una seguidilla de juegos muy complicados. Fuimos contundentes, el primer tiempo fue muy bueno, en el segundo sostuvimos muy bien el resultado, pero estuvimos fuertes, sólidos, con carácter en el campo. Era un partido donde teníamos que ser muy pragmáticos y ganar. Necesitamos recuperar posiciones, necesitamos de los puntos ahora en esta recta final. Y el grupo lo tiene muy claro, todos los partidos que quedan son finales, comentó el argentino. Las Chivas poco a poco comienzan a encontrar el camino del triunfo. Sin duda, el rebaño es uno de los equipos que más altibajos ha sufrido en la Apertura 2025. Pero Gabriel Milito ya le encontró la pieza que faltaba. En el triunfo ante el Puebla quedó demostrada que Richard Ledesma es el jugador emblema de las Chivas de Milito. El jugador que más sobresale de la nueva dupla de miedo de Chivas es Richard Ledesma. El ex del PSV está siendo vital para los goles de sus compañeros. Apenas en los partidos ante Necaxa y Puebla puso 3 asistencias que se convirtieron en puntos para el rebaño. Hay que recordar que el duelo ante la Franja se suspendió por lluvia y se tuvo que jugar el sábado. Richard Ledesma y Armando González han hecho una gran dupla cuando se esperaba que Roberto Alvarado o Efraín Álvarez aparecieran en la lista y serían acompañados por Chicharito Hernández o Alan Pulido. No fue así. Ledesma y González han creado muchas jugadas de peligro, algunas terminan en gol y otras no. En el duelo ante el Necaxa, Richard Ledesma se encargó de proporcionar 2 asistencias para que el rebaño ganara 3-1. Primero le mandó una diagonal de la muerte para que Armando González entrara a cerrar la pinza y marcara un tanto. Posteriormente, le puso otro pase filtrado a Santiago Sandoval que también se terminó en gol. Ante Puebla este sábado, Richard Ledesma se volvió a ser presente en el marcador con una asistencia de lujo a Brian González. El Cotorro marcó un golazo de chilena, pero Ledesma se quitó a algunos rivales de encima y de pierna zurda se la puso bombeada al ex del Pachuca para que definiera como crack. Fuimos muy contundentes, el inicio del primer tiempo fue muy bueno, en el segundo sostuvimos muy bien el resultado, dijo Milito.